noches, les saludo con gusto con mi compañera Georgina y hoy les hablamos de los personajes que son fundamentales en los auxilios de heridos, ya sea porque resultan así de los accidentes de tránsito, de las balaceras, de los choques, etc. Son los ambulantes de la Cruz Roja y de la Cruz Verde que en un tiempo, allá por los años 60 y 70, traían una competencia muy fuerte entre ellos para ver quién de los dos bandos llegaba primero al lugar de los accidentes, al lugar de las balaceras, para atender primero a los lesionados. De eso surgió un chisme del cual es un chisme que yo no comparto. Se decía que los ambulantes de la Cruz Verde y de la Cruz Roja llegaban primero para disputarse quién registraba primero las pertenencias de los lesionados y de los ya muertos. Y no la comparto porque la verdad, en los años en que yo fui reportero de la fuente policíaca, 8 años en esa área, nunca me tocó ver un asunto de esa naturaleza, es decir, que llegaran los ambulantes, que registraran a los heridos y se quedaran con sus pertenencias. Pero en fin, se hizo ese chisme. Y lo menciono porque los ambulantes, muchos de ellos, se desempeñaban y se desempeñan a la fecha voluntariamente, sobre todo en la Cruz Roja y en otras entidades. Esa voluntad que ponen en juego los ambulantes es andar en ambulancias hasta a veces a 200 kilómetros por hora, llegar a atender a los lesionados, levantarlos con mucho cuidado, llevarlos a algún hospital o bien dar atención en los mismos lugares de los hechos. Hay ambulantes que realmente se han jugado la vida en ese desempeño. Y hoy les hablamos de Enrique Metinides, que murió este día 10 de mayo y fue uno de los importantes ambulantes que tuvo la Cruz Roja. Él llegó de voluntario, como casi llegan todos los ambulantes a esas instituciones, a ayudar, a levantar heridos, a socorrerlos en la medida de lo posible. Así fue como yo conocí a Enrique Metinides, porque yo era reportero de la prensa desde los años 60. Y Enrique Metinides andaba en las ambulancias y alguien le recomendó que tomara fotografías de los heridos o de las personas que habían fallecido en los lugares de los percances. Alguien también lo convenció de que llevara sus fotografías al periódico La Prensa y ahí recibió apoyos de los fotógrafos de ese periódico y le empezaron a publicar sus fotografías en el mismo periódico. Al poco tiempo, Enrique aprendió a procesar sus fotografías, las que tomaba, y se las obsequiaba a veces al mismo periódico La Prensa o bien a algunos compañeros que por su parte las mandaban a otros medios. Alguien también convenció a Enrique para que hiciera informaciones escritas de esos asuntos que él llegaba a ver muchas veces antes que nadie a los lugares de los percances. Y así lo hizo. Llegaba, tomaba las fotos, pero luego ¿qué? Si él no sabía escribir, Georgina, pues ¿qué iba a hacer? Pues buscar a alguien que le ayudara a hacer sus notas.
Así fue como yo conocí a Enrique, porque fui el primero de los reporteros al que se acercó para que lo ayudara en eso. Me da pena decirlo, pero algunos compañeros reporteros, y ya ni quiero mencionar sus nombres, se negaban a ayudar a Enrique. No le hacían sus notas y el pobre, allá en la redacción de la prensa Basilio Vadillo 40, andaba luego mendigando, como pidiendo limosna para que le escribieran sus notas. ¿Y por qué no se las querían escribir? ¿Cómo? ¿Por qué no querían escribírselas? ¿Por qué qué? No querían escribírselas. Pues porque estaban primero muy ocupados, haciendo sus notas que les tocaban diariamente. Luego por mala fe, de no querer ayudar. Y algunos, sobre todo los que éramos reporteros de asuntos policíacos, porque nuestro trabajo era muy intenso. Había notas que habíamos escrito hasta de 30 y 40 páginas cada caso. Entonces estábamos ocupadísimos en eso. Y Metinides, te repito, no tenía quien le hiciera sus informaciones. A mí me buscó, me pidió de favor en el periódico, en la prensa donde estábamos, que le escribiera las primeras. Y después le decía yo que me había agarrado de encargo porque yo era el único que se las escribía. Me preguntabas hace un momento por qué los otros compañeros no le escribían sus notas. Si te digo por malas leches, a lo mejor lo estoy calificando mal. Pero sí, una que otra persona de la redacción le ayudaba de vez en cuando, pero casi no lo tomaban en cuenta. Pero además, cuando ustedes tenían casos, pues siempre tendría que llegar una ambulancia, aunque no de emergencia, pero a llevarse cuerpos o ayudar a los sobrevivientes, ¿no? Sí. A los casos a los que el asunto es que van los ambulantes en la ambulancia, llegan al lugar de los hechos. En el caso de Enrique Metinides, empezó a tomar fotografías. Ya regresaban con los lesionados o lo que fuera a los hospitales, fundamentalmente en la Cruz Roja, donde él trabajaba. Y ya después de eso se iba al periódico, te repito, a la prensa, donde él procesaba sus fotografías y procuraba que se las publicaran. A veces se las publicaban, a veces no. Y luego lo aconsejaron que también hiciera informaciones escritas. Y como él no sabía escribir, no era redactor, pues me buscó a mí, me agarró confianza y yo le escribí una gran parte de casi todas las informaciones que él publicó. Así fue como nos conocimos y la verdad, Enrique se convirtió en un extraordinario reportero gráfico. Así le decimos a los fotógrafos que toman las fotos, que toman datos y que después las llevan a las redacciones de los periódicos para que les escriban las informaciones o para que las escriban en cada medio. No sé si a ti te tocó conocer a Metinides, pero yo lo presento siempre como un prototipo del buen ambulante, del buen auxiliar, de la gente que siempre está dispuesta a atender a un lesionado que está tirado en la calle o a una persona que va muriendo y que lo ayudan a subir a ambulancias para llevarlo a la mayor brevedad a un hospital. Así es. No lo conocí, pero reconozco claramente su valor y además cuántas vidas salvó, ¿no? Porque no solamente se trata de rescatarlos, sino de llevarlos a un hospital en donde, gracias a la velocidad en que manejó, en que lo hizo bien, en que tuvo la voluntad, pues salvó cientos de vidas, ¿no? Debieron ser muchísimas personas, cientos o miles, a las que junto con sus compañeros, entre ellos un hermano suyo, ayudó. A su hermano no le gustaba tomar las fotografías, no le gustaba reportear nada, pero sí trabajaba muy intensamente también en el auxilio de las personas lesionadas
bueno, a veces decimos muertas, claro, ya que se le puede hacer a un muerto, pero de todas maneras, si levantaban a un lesionado y lo subían a una camilla para llevarlo a un hospital, en el camino lo iban atendiendo los paramédicos, que así les llaman, y a veces en el camino también se morían o se mueren Pues sí. muchos de los lesionados, y ese es el otro trabajo de llegar, y da pena decirlo, con cadáveres a los hospitales. Bueno, pero sí salvó muchas vidas y además Sí, esta parte de ser voluntario y de ayudar a la gente de esa manera es, a veces tiene poco reconocimiento, ¿no crees, Félix? Sí, como que son personas muy ignoradas, porque la gente a la que ellos auxilian no se da cuenta, no percibe el trabajo de un ambulante. Y hablo de los ambulantes que me tocó ver a mí de la Cruz Roja y de la Cruz Verde. Los de la Cruz Verde eran los afiliados al gobierno del Distrito Federal y había, como te decía, un pique tremendo entre ellos para ver quién se ganaba a los lesionados. Bueno, pues ya me están corriendo, Oye, Georgina. ¿cómo Se ha nos cambiado? acabó el tiempo. ¿Cómo ha cambiado Nos la vida? veremos en la siguiente y seguramente les vamos a seguir hablando de este asunto. Nos veremos a la próxima entonces.